Qué lindo es que nazca un bebé. Pero qué lindo que el bebé nazca sano. Y recién presentamos un baby sanito. Un baby que tiene todo el potencial para poder manejarse libremente. Una persona que puede ser independiente. Pero vamos a estudiar el caso de hoy de un bebé que nació totalmente distinto. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el capítulo 9. Como verán, hoy vamos a hablar todo alrededor de la visión. Porque lo que dice Juan el capítulo 9 es lo que acabamos de ver nosotros en la pantalla. Ahora me llama la atención porque hay 41 versículos que se dedican especialmente a este ciego. Es algo totalmente desmedido con respecto a otras historias. Es algo desmedido con respecto a otras situaciones. Es algo desmedido con respecto a otros sanamientos. Y por lo tanto hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta historia que es muy importante para nuestra religión personal. Dice que al pasar Jesús vio un ciego de nacimiento. No es fácil encontrar ciegos de nacimiento. No es tan difícil, es tan esporádico la ceguera de nacimiento, la ceguera congénita, que prácticamente no hay muchos estudios con respecto a este tipo de cegueras. Justamente el otro día estaba analizando esto por internet y Marta estaba viendo un programa de televisión y por X circunstancias en el programa de televisión dice ahora vamos a hablar de ceguera congénita. Y yo ya estaba investigando sobre ceguera congénita. Y dije, bueno, evidentemente tengo que hablar del ciego este. Tengo que hablar del ciego, porque no pueden ser tantas casualidades donde hay 10.000 canales de televisión, 10.000 programas y en el momento que yo estoy focalizado en este ciego de nacimiento, ahí me están poniendo un caso del ciego de nacimiento. Y es cierto que hay muchas causas para ser ciego de nacimiento. Pueden ser infecciones intrauterinas que se dan especialmente en los primeros 3 meses del embarazo, donde el embrión está formando los organitos. Entonces hay una rubiola, un sarampión que tiene la madre y se le transmite entonces al niño y en ese momento se altera cualquier formación de algún órgano que está formándose en ese momento. También la infección puede ser en el canal de parto. Por ejemplo, una persona que tiene una sífilis y el nene se puede contagiar en los ojitos la bacteria en el canal del parto. Pero también hay algunas alteraciones que son de índole cromosómico, como es el albinismo. ¿Vieron el albinismo? Aquellos que tienen el pelo bien blanco, las cejas. También tienen una disminución de la pigmentación del iris y de la retina que puede darle una ceguera parcial o una ceguera total a un individuo que tiene un problemita en el cromosoma 11. Y así nosotros tenemos otros síndromes, como el síndrome de Bardet-Biedl y también la amaurosis congénita de Leder, etc. No importa qué es lo que haya tenido este hombre, yo nomás lo que digo es que hay causas para poder tenerlo y que este relato es un relato real y verídico. ¿Por qué era ciego? Yo no sé, pero era ciego. Y se encontró con Jesús un día y algo cambió en la vida del ciego. Ahora bien, yo quiero que nosotros entendamos un poquitito qué es la visión, qué es ver, qué es la capacidad de poder ver. La visión es la capacidad que nosotros tenemos de transformar energía luminosa en imágenes y poder percibir la realidad. O sea, la luz que nosotros tenemos entra por una serie de lentes que se llama el globo ocular, entran unas células de celulitas al final que se llaman retina, captan la imagen luminosa, produce una transformación química en el nervio óptico que va hasta la cisura calcarina acá en el lóbulo occipital del cerebro y ahí hay otra serie de células que ese estímulo químico y físico transforma en imágenes. Así de sencillo es. Así de sencillo. Hermanos, Dios es tan grande que es tan complejo. Nosotros vemos y no valoramos lo que tenemos visión hasta que la perdemos. Pero la visión es eso, es esa capacidad de transformar energía lumínica en imágenes y poder percibir la realidad. Cuando tú eres ciego, no tienes la capacidad de transformar la luz en imágenes y entonces tienes incapacidad de ver la realidad. ¿Está claro? Ahora, para poder ver, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario?
La luz. Hoy tengo una clase acá que evidentemente o no entendieron que era visión o están todos muy concentrados. ¿Qué es necesario para poder ver? Luz. ¿Y qué es la luz? La luz es la energía que hace visible todo lo que nos rodea. O sea, que donde hay luz puede haber percepción de realidad. Donde no hay luz, yo no percibo la realidad. Y yo puse ahí no lo crean que lo puse por romántico, a ese atardecer sobre el río Paraná, en la costa correntina, en la República Argentina. Era un día romántico ese que saqué la foto, porque estaba con Marta en un yate, con unos amigos, pero estábamos los dos también, solos, una copa en la mano con gaseosa, contemplando cómo el sol, la fuente de luz, iba diciendo que nosotros dejáramos de percibir la ciudad de Corrientes, que es la que se ve a la izquierda, porque cuando entra la oscuridad, dejamos de percibir la realidad. Por eso puse esa foto. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿por qué Jesús habló? ¿Por qué yo le estoy hablando de todo esto? Les voy a decir que en ese momento cuando Jesús se encuentra con el ciego, estaba desarrollándose la fiesta de las cabañas. ¿Qué era la fiesta de las cabañas? Es la fiesta que conmemoraba ¿qué? Este público, los voy a reprobar a todos con respecto al público del primer turno. ¿Qué es lo que la fiesta de las cabañas de los tabernáculos? ¿Qué es lo que simbolizaba? ¿Qué es lo que simbolizaba? Bueno, estoy frustrado. Me voy a bajar ya mismo. Simbolizaba justamente el peregrinaje del Éxodo, justamente porque ellos no tenían el lugar, ahora no tenían justamente casa. Y entonces las cabañas simbolizaban el peregrinaje. ¿Y eso qué simbolizaba en la vida del cristiano? Simboliza que nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra y que nuestra patria no está acá, sino ¿dónde? En el cielo. Cuando ellos festejaban la fiesta de las cabañas, estaban festejando la salida de Egipto hacia Canaán, que ellos fueron transitorios, tenían moradas transitorias porque su morada no estaba ahí en el desierto, estaba en Canaán. Y a la vez, el pueblo de Israel, cuando iba en el Éxodo, ¿quién los dirigía? ¿Quién los dirigía? Dios. ¿Cómo? ¿A través de qué? De una nube y de noche, fuego. ¿Y el fuego qué da? Luz. Por lo tanto, en la fiesta de las cabañas, para que ustedes entiendan todas las relaciones, había todas las noches se prendían unas, como unas teas, ¿cómo se dice? Antorchas, gracias, yo me salía en inglés nomás. Unas antorchas, ya me olvidé cómo se dice en inglés antorchas, pero bueno, ya está. Unas antorchas donde se ponía aceite y entonces eso quemaba y se iluminaba todo el templo y todo el mundo traía luces y entonces todo el templo estaba iluminado y daba una experiencia importantísima de ver luz en medio de la festividad, porque esas luces que ellos ponían significaban la columna de fuego que Dios había tenido de noche mostrándole luz y mostrándole el camino al pueblo de Israel. Luz en medio de la oscuridad. Y en esa luz en medio de la oscuridad que había en esos días específicos, iban al atrio, especialmente al atrio de las mujeres, y ahí dice el deseado de toda la gente, que Jesús apareció esa noche ahí, y en esa noche, todas las noches, todos los dirigentes, los ancianos, los sacerdotes, se unían al pueblo al son del canto de los levitas y cantaban 15 salmos graduales, donde todo el mundo danzaba alrededor de la luz. No alrededor porque la luz era el centro, sino danzaban de alegría, festejando justamente que Dios a través del fuego y a través de la luz los había guiado en medio del desierto y en medio de la oscuridad. Y ahí estaba Jesús, en medio de las cabañas, de la fiesta de las cabañas, en medio del atrio, en medio de las danzas, en medio de la orquesta que estaba tocando, en medio de los cantos, cuando todo el mundo recordaba la luz que los había guiado a través de la oscuridad, y Jesús entonces
entonces, al día siguiente dice, en el capítulo anterior, capítulo 8, versículo 12, dice, y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este contexto Él sana al ciego. En este contexto Él da vista al ciego. Porque cuando Dios hace algo, cuando Dios dice yo soy la luz, Él inmediatamente muestra que es la luz. Él en ese momento dijo, ustedes están acá festejando la luz, están festejando la columna de fuego, están danzando acerca de Dios pero yo soy la luz. Yo soy la luz, yo soy la energía que hace visible todo lo que te rodea. Yo soy el que te puedes dar cuando la luz entra a tu cerebro, tú puedes percibir la realidad. Si yo que soy la luz no entra en tu cerebro, tú no puedes percibir la realidad. Tú estás ciego. ¿Estamos entendiendo lo que Dios quería explicar? Porque si tú no tienes a Jesús en tu mente, tú estás ciego. Si todo lo que entra a tu vida no entra y sale por Jesús, tú estás ciego. Jesús es el que posibilita entender y percibir la realidad. Sin Jesús estamos ciegos. Cualquier religión que haga énfasis en otra cosa que no es Jesús, distorsiona a Dios y sus enseñanzas. Son ciegos y guías de ciegos. Si tú no estás plenamente entregado a Dios, si tu mente no está encuadrada en Jesucristo, entonces tú no tienes capacidad de ver nada. Andas a tientas. Andas en medio de la oscuridad. No sabes quién eres ni hacia dónde vas. Eres ciego y guía de ciegos. En este contexto, Jesús se encuentra con el ciego. Acababa de decir, yo soy la luz del mundo. Acababa de decir, sin mí nadie puede ver. Y cuando tú puedes ver, puedes encontrar la vida. Porque en Jesús se halla la vida. Y en ese momento aparece este ciego. E inmediatamente los discípulos, versículo 2, le preguntan, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. ¿Quién había pecado? ¿Este o los padres? ¿Quién había pecado? ¿Cómo? Los padres no habían pecado nunca, no eran pecadores. ¿Este ciego pecó? O sea, pecaron. Fíjense que los discípulos no le estaban preguntando a Jesús si justamente daban por sentado que Jesús pensaba que este estaba ciego por castigo de pecados. Y nosotros muchas veces también pensamos todas esas cosas. Los discípulos estaban ciegos también y no entendían cómo era la religión. Porque ellos podían ir a la Biblia y ver que cuando David tuvo el hijo de adulterio, ¿el bebé se murió o vivió? ¿Y por qué murió? Y ahí todo el mundo se calla. No, por castigo, no, mejor no lo digo. Cuando dicen Éxodo 25 que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir un montón de cosas que no son generalmente las que nosotros pensamos. Pero yo no voy a explicar esos versículos ahora. Pero ellos tenían conceptos basados en la Biblia, pero equivocados, que hacían pensar que Dios estaba queriendo castigar a las personas y cada uno que tenía una enfermedad era producto de algo, de un castigo, de algo que habían hecho mal y por lo tanto Dios los estaba castigando. Dios era un Dios que estaba midiendo a cada uno cada momento. Es más, ellos hablaban de los castigos de amor y decían que cuando Dios quiere disciplinar a alguien, cuando Dios quiere reformar a alguien, le mandaba castigos para que esa persona crezca. Yo he escuchado a muchos adventistas decir eso también. Pero estaban ahí y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Dando a entender que Jesús pensaba como ellos. Pero Jesús les contesta y les contesta distinto. Dice el versículo 3, y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que sucedió que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene, mas nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo,
yo soy la luz del mundo. Él acá en ningún momento le habló de la causa porque el individuo no veía. Él habló del resultado. Este no ve, pero acá Dios se va a manifestar a través de su ceguera. Eso es lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo Dios es que el pecado y sus consecuencias, que es la oscuridad, es la oportunidad para una revelación mayor de Dios, que es la luz y sus obras. Y entonces ahora voy a decir algo que lo dije en el primer turno y todo el mundo se quedó medio, me miraron realmente raro. Y lo que voy a decir, yo quiero que lo pongan entre comillas, no se me alteren, no quieran apedrearme rápidamente, por favor. Porque tengo que terminar el sermón. Después que lo termine me apedrean, pero antes no. La mayor bendición para entender a Dios es el pecado. La mayor bendición que nos podría haber sucedido al universo para entender a Dios es el pecado. Dice, ¿cómo dice eso, pastor? Sí, yo digo eso porque cuando se sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces nosotros tuvimos, a partir del pecado, una experiencia de lo que es el amor, la misericordia y el perdón de Dios, que nunca antes en el universo y en el tiempo de la eternidad se había manifestado. Nunca. Pero cuando vino el pecado, entonces Dios tuvo que mostrar otras facetas, que es su gracia, su amor, su misericordia, su perdón, que de otra manera no la podría haber mostrado. Y entonces en la cruz del Calvario nosotros tenemos una experiencia maravillosa de comprensión de Dios. Ahora esto no significa, Pablo dice, ¿será por eso entonces que yo tengo que pecar para que la gracia crezca? Y él dice así, megeneito en griego, eso es griego, no es inglés. Megeneito. ¿Y qué significa eso? Ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza, de ninguna manera. Porque cuando yo entiendo lo que Dios tuvo que sufrir para poder salvarnos del pecado, en ese momento se me abre la luz, yo comienzo a ver la realidad y ahí entonces comienzo a entender los caminos de Dios, empiezo a caminar por Dios y empiezo a odiar lo que produjo tanto dolor a Dios, que es el pecado. Y entonces acá lo que Dios estaba diciendo, Jesús estaba diciendo que ahora en este ciego la luz iba a resplandecer. Él estaba en tinieblas y estaba él en la parte práctica. Yo dije que era la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando hay luz yo puedo ver la realidad. Cuando veo la realidad puedo aceptar la vida en Cristo Jesús. Ahora tengo que hacerlo con este ciego. Este ciego, en su ceguera, no importa por qué es la ceguera. Si es por pecado, por no pecado, por enfermedad, por infección, por lo que sea, Dios se iba a manifestar. Y eso es lo que valía. Yo no puedo estar concentrado en el pecado, ni concentrado en los pecadores. Tengo que estar concentrado en la misericordia de Dios. Y tengo que estar concentrado en el amor de Dios. Cuanto más me concentro en el pecado y los pecadores, más pierdo a Dios de vista y más ciego estoy. ¿Está claro eso? Qué callados que están. La verdad que me están sorprendiendo de lo atentos. Entonces, dijo Jesús esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. ¿El ciego le pidió que lo sanara? No. Jesús se acerca al que no tiene luz. Jesús evidentemente le dice su nombre al ciego, por lo que vamos a ver. Le dice, yo soy Jesús. Jesús significa el ungido, aquel que salva al pueblo de los pecados. Y dice, yo soy Jesús. Escupe. Ahora, él podría haber tocado así, decir, en el nombre de Dios que recibas la vista. ¿Podía hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Primero hace lodo. Prepara lodo. Después de preparar el lodo, unta el lodo en los ojos. Y después que unta el lodo en los ojos, le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado.
y el ciego fue. Y evidentemente acá nosotros tenemos algo que Dios quería que sucediera en el ciego. El ciego no sabía bien quién era, lo único que sabía era el nombre. Este individuo se llama Jesús, es un individuo que evidentemente es especial. Me está poniendo lodo, está untando, me lo pone y él entonces ahora tiene que ir al enviado. Se llama el estanque, fíjense bien, el estanque se llama el enviado. Él tiene que ir al enviado, lavarse en el enviado y ver. Él para poder hacer esto tenía que tener fe. Porque Dios siempre cuando se acerca a nuestra vida requiere una respuesta de fe. Y la fe es la capacidad de ver sin ver. ¿O no dice eso Hebreos 11? Es pues la fe, la seguridad de las cosas que se esperan, la demostración de qué cosas. De las cosas que no se ven. Y dicen que tiene fe es aquel que está mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. Por lo tanto, cuando Dios te acerca a tu vida, lo único que quiere es que empieces a ver lo que no ves. Por lo tanto, te está diciendo, tú eres ciego y ahora tienes que empezar a ver lo que nunca has visto. Y yo te pregunto, ¿tú estás viendo lo que realmente Dios quiere que veas? ¿O estás concentrado en las cosas que pasan a tu alrededor? Concentrado en tu casa, concentrado en tu trabajo, concentrado en los problemas matrimoniales, concentrado con tus hijos, concentrado con tus nietos, concentrado con tus sobrinos, concentrado con tu esposa, concentrado con tu suegra, concentrado con esto, concentrado con lo otro, concentrado y no vemos lo que Dios realmente quiere ver. Y entonces ahí estamos angustiados por la suegra, angustiados por el suegro, angustiados por el hijo, angustiados por el sobrino, angustiados por el esposo, angustiados por esto, angustiados. Eso es lo que Dios quiere que veas. Dios te está diciendo, yo te tengo, cuando tú te pone el barro en los ojos, te dice ve, y tú tienes que tener la confianza que Dios te va a hacer ver cosas que hasta ahora no ves. Y Él fue, porque cuando la fe viene ¿por dónde? Por el oír ¿por dónde? Y acá tenemos a Jesús, que es la palabra de Dios, la palabra personificada que viene y le dice, ve al enviado y lávate. Y entonces Él ahora, aunque todavía no ve, vive en función de lo que le dijeron. Y si está viviendo en función de lo que le dijeron, ya ve lo que el individuo le dijo. No sé si captan, a pesar que es un juego de palabras. Esto es religión. Es cuando yo voy avanzando, a pesar de cuando me dicen, a Moisés le dice, levanta la vara y no le dijo, mira, levanta la vara que se va a abrir el mar y ustedes van a pasar. Dice, levanta la vara y dile al pueblo de Israel que marche. El mar seguía ahí adelante, pero tenían que avanzar como si el mar no existiera. Y el ciego comenzó a caminar como que estaba viendo. Él estaba viendo el estanque, estaba viendo. Ya estaba viendo cuando responde a la voz de Dios. Porque la fe es la respuesta a la voz de Dios y yo comienzo a ver lo que antes no veía. Y entonces, fíjense, qué interesante, el ciego va al enviado. Ese estanque se llamaba el enviado. ¿Y a quién representa? ¿Quién es el enviado? Jesús, el enviado es Jesús. Y ahí en ese estanque los judíos bautizaban a todos aquellos paganos que entraban al judaísmo. Era un lugar de conversión, era un bautisterio, era un lugar donde el individuo le dijo, ve, lávate en el bautisterio, lávate en Jesús, porque las aguas bautismales, ¿qué es lo que significan? Significan la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces le dice, ve, lávate en el enviado, lávate los ojos, y ahí vas a ver, porque cuando tú te entregas a Jesús y te lavas en Jesús y lavas tus pecados en Jesús, recién ahí comienzas a ver. Y el ciego fue de paso. El viernes que viene vamos a tener en 100% de adoración un bautismo acá, que es parte de nuestra adoración. Ojalá que todos podamos venir a las 8 de la noche el viernes. Y entonces acá él dice que fue, entonces dice, ve y lávate en el estanque, en el enviado. Y el ciego fue, se lavó y ¿qué dice? Regresó ¿cómo? Viendo. Él fue al enviado, fue a Jesús, se lavó y ahora ve. Ahora la luz penetra a través de su vida y comienza a descubrir la realidad. Él no había visto nunca nada. Imagínense no haber visto caras, no haber visto cuerpos, no haber visto árboles, no haber visto esto. Solamente vaya a saber la imaginación, pero haber vivido en la oscuridad y de repente la luz se hace y yo empiezo a notar que soy alguien, que tengo manos, mira esto. Mira, ve para acá, ve a los otros, ve, ya no hay nadie lindo ni feo, son todos sorprendentemente
distintos a lo que quizás se imaginaron. Y ahora va y comienza una nueva vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba parado, estaba mendigando, era dependiente, estaba triste, estaba angustiado, no podía vivir por sí mismo, etc. Estaba parado y todo el mundo lo conocía por el mendigo. Y ahora el individuo tiene la capacidad de ser libre, independiente, ve y es independiente en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que cuando Dios penetra y que Jesús penetra e ilumina tu vida, eso es lo que Dios quiere que se haga. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y unos decían, es él, y otros, él parece. Y él decía, ¿qué? ¿Qué decía él? Yo soy. Yo soy. Y entonces ahora vemos el contraste. Cuando tú te encuentras con Dios, tú eres el mismo, pero distinto. Eres el mismo, pero otra cosa. Te miran y dicen, ese no es Henry, pero sos otro. Eres independiente, eres libre, sabes de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Porque cuando vienen a él le dicen, ¿quién eres? Él dijo, yo soy. Y utilizó una frase que tiene que ver también con Dios. Que Dios es el gran yo soy. Él ahora sabía quién era. Si tú no estás en Cristo Jesús, nunca sabrás quién eres. Andarás por la vida buscando cosas y pensarás que las cosas te darán valor a tu vida, pero nunca sabrás realmente quién eres. Nunca te va a alcanzar las cosas para saber quién eres. Pero cuando te encuentras con Jesús, cuando sos una nueva criatura, cuando tú te lavas en el enviado, tú empiezas a recibir una nueva dimensión de quién eres, hacia dónde vas. Eso se llama autoestima. Y cuando tienes autoestima, una autoestima correcta en Dios, tú eres invencible. Tú eres invencible. Y hoy veíamos en la escuela sabática justamente que esa capacidad de autoestima que te da Dios te da la capacidad de resiliencia también. Te da la capacidad de soportar la adversidad porque sabes quién eres y sabes hacia dónde vas. No importa lo que te hagan. Muchas veces me preguntan a mí, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿Qué es esto? Hermanos, cuando uno está con Dios, a mí me importa, voy a decir 3 cominos lo que me haga el hombre. 3 cominos. Porque yo sé quién soy, hacia dónde voy y cuál es mi misión bajo esta tierra. Y por lo tanto nosotros caminamos y todo el mundo va dando testimonio de una seguridad que Dios te da. Porque ahora tú puedes ver. Ahora tú puedes ver. Ahora, ¿saben qué? Esa revelación es progresiva. Dios nunca te da toda la luz junta. Y yo me acuerdo una ilustración que ponía un profesor de teología. Allá en Argentina hay un túnel que pasa por debajo de un río muy grande que se llama el río Paraná. Esa foto es del río Paraná. Bueno, el túnel pasa de un lado hacia el otro. Y cuando uno sale del túnel, el techo del túnel es cortado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si tú entras de la oscuridad a la luz directamente, puedes encalilarte y chocar. Dios te da, la revelación de Dios es progresiva. Como es progresiva la revelación, y nosotros todos hemos nacido ciegos, y todos somos ciegos, cuando comenzamos a ver, cada uno de nosotros tiene una experiencia progresiva en Dios, a la cual nosotros le llamamos santificación. Pero como es progresiva y única, yo no puedo compararme con el otro. No puedo imponerle al otro lo que Dios me está mostrando a mí. Sí puedo dar testimonio de lo que Dios me mostró, pero no juzgar a otro como que otro no está viviendo una experiencia de luz. En toda historia linda hay un pero. Y lo último que vamos a analizar es el gran pero de esta historia. Porque dice acá que entonces le empezaron a preguntar cómo te fueron abiertos los ojos. Y él respondió, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. ¡Qué extraordinario! Ahora él no me estaba hablando de doctrina. Mirá, escúchame, vení acá. ¿Qué te pasa a vos? No, yo te voy a explicar el tema número 8 de la fe de Jesús. No, él tenía una experiencia para contarle de Jesús. Él tenía una historia con Jesús. Muchos de nosotros tenemos doctrinas en la cabeza, pero no tenemos una historia con Jesús.
Y cuando tú ves, cuando tú estás viendo, lo que tienes primero para contar es la historia con Jesús. Hay un hombre llamado Jesús. Yo no veía nada, pero me encontré con él, me untó los ojos, me fui, me dijo que me lavé y ahora veo. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo. Nosotros estamos viendo, Jesús transformó mi ceguera en luz. Jesús es la luz que trajo vida a mi vida. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Podemos decir esto? ¿O es que estamos muy ciegos? Pero ¿saben que acá cuál es el problema? Dice, ¿dónde está el hombre? Le dijo, no sé. Y entonces lo llevaron a los que había sido ciego ante los fariseos. Porque era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué problema? Sábado. Y Jesús transgredió 3 veces el sábado acá. Primero, transgredió porque hizo lodo. No era necesario hacer lodo. O lo podía haber dejado para otro día. Número 2, untó los ojos. Esa era una cuestión de curaciones que podía haberlo dicho. Y le dijo que vaya al estanque y lo sanó. Era un hombre que había estado 30 y pico de años enfermo. Podría haberlo sanado el domingo, que empezaba un día más, porque los judíos no decían que no se podía sanar en sábado, pero sí es de extrema necesidad y urgencia. Ahora, un tipo que está 30 y pico de años ciego, ¿por qué lo tiene que sanar el sábado? También Jesús. Si van 3 o 4 capítulos más atrás, está el paralítico de Betesda, 38 años esperando ahí. Jesús en sábado viene y lo sana el sábado. Y el paralítico se va con el lecho. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que esté dentro. Y él estaba haciendo la obra de llevar el lecho en sábado. Y entonces ustedes me pueden decir, porque entonces vienen y le dicen, si este hombre, versículo 16, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. ¿Y tenían razón o no tenían razón? Los agarré a los guardadores del sábado acá. ¿Tenían razón o no tenían razón? ¿Seguro que no tenían? Tenían razón porque ellos habían sido criados de esa forma. Y ellos eran la iglesia de Dios, era la iglesia adventista del 7º día de aquella época. Y habían sido criados de acuerdo a la tradición que le había dicho el rabino tal que había venido de tal lado, etcétera, etcétera. Esto es correcto, esto es incorrecto. Pues dice, no harás en él obra alguna. Y acá Jesús estaba haciendo obra. Es más, en ese sábado antes dice, es necesario que yo obre. O sea, ya hasta con la boca estaba transgrediendo. Y yo los quiero defender un poquito a estos fariseos, porque ahí de repente entra Jesús. Entra Jesús. Y entra Jesús con un montón de gente que ustedes conocen. Que se fueron de la iglesia, drogadictos, prostitutas, amigos de ustedes, etc. Y entra. Y viene y vamos a ponerlo en nuestros días. Vamos a decir que Scarlett es ciega. Y le dice, Scarlett, le toca así los ojos y le dice, vas a ir a Walmart, vas a comprar un colirio que se llama, hoy me salió el nombre, sin lágrimas, sin lágrimas, te lo vas a poner, te vas a ir al lago de Apopka, te vas a meter dentro del lago y vas a salir, y vas a ver. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si Jesús hace todo esto? Dice, este individuo lo está mandando a comprar en sábado un colirio a Walmart. Este no es de Dios. Es más, le está haciendo ir allá a Popca cuando el agua está acá cerquita, puede ir a lavarse en una canilla. ¿Por qué tiene que irse a Popca? Nosotros lo hubiéramos cuestionado al mismo Jesús también, porque es fácil criticar al fariseo desde cuando ya sabemos el final de la historia. Es muy fácil hacerlo, pero no es fácil cuando me meto en los zapatos de ellos, porque nosotros tenemos las mismas tradiciones que nos impiden ver la obra de Dios en nuestros días. Donde a veces estamos discutiendo si esto sí, si no, si hay que predicar con el micrófono o con el micrófono acá, porque toda la vida fue con el micrófono así, con el micrófono así. Hermanos, el punto es que cuando yo estoy en esas cosas dejo de ver las obras maravillosas que Dios está haciendo al lado mío. Cuando hay otras personas que eran ciegas y ahora ven, están dando testimonio de Dios, y en vez de gloriarme en que alguien vea, estoy viendo si le mandó el colirio a comprar a Walmart y era Jesús, el Dios del sábado, el Dios del universo, el Dios de todo, el que estaba diciéndole, sé sano.
Yo a veces me pregunto, ¿seré tan ciego yo de no ver, de ponerme a discutir por tonteras? Cuando Dios quiere hacer obras grandes entre nosotros. Y yo no digo, el sábado para mí es el día más extraordinario del mundo porque el individuo que realmente ve a Cristo Jesús, el sábado es el día de glorificación de Dios. Y si Dios mientras yo estoy adorando y celebrando a Dios, todo es permitido. Si retrajeres del sábado de tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. El día sábado no es para ver qué quiero hacer yo, es para ver qué Dios quiere más de mí, dónde más quiere que yo vea. Pero los judíos en ese momento, la iglesia de Dios de esa época estaba concentrada en lo que se podía y no se podía. Y entonces estaban discutiendo al individuo que había hecho que un ciego viera. Estaban discutiendo en el nombre de Dios, queriendo destruir al que sanó a un ciego, alguien que se llamaba Jesús, que era Dios. Porque en el nombre de Dios es cuando se hicieron las matanzas y las peores cosas en esta tierra. Defendiendo a Dios es generalmente donde nosotros más nos masacramos. Se defiende a Dios con un testimonio de fe y alabanza, porque Dios me ha curado la vista y ahora yo estoy concentrado en Dios y no en las cosas de esta tierra. Y yo entonces cuando yo me concentro en Dios, yo amo. Y amar significa tolerarnos los unos a los otros, tener paciencia, entender, ver por qué pasan las cosas y no solamente, no, así tiene que ser y así puede porque así me lo dijeron. No. Dios agudiza la capacidad de pensamiento y la capacidad de entenderlo a Él. Y entonces para hacerlo rápido, porque si no se me van a ir y antes que termine, hubo disensión inclusive entre los fariseos. Dice, entonces le volvieron a preguntar al que había sido ciego, tú dices que ¿quién te abrió los ojos? Y él respondió, ¿quién dices que el que te abrió los ojos? Y él respondió que es profeta. Nosotros tenemos que la revelación de Dios es progresiva y va inundando la mente. Al principio, cuando le dieron el primer testimonio, dijo, yo creo que ¿quién te sanó? Y dice, hay un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús. Es lo único que sabía. Pero ahora, cuando vienen y le piden de nuevo testimonio, dice, ¿quién crees que eres? Un profeta. Ahora que veo, hace 15 minutos que veo, antes pensaba que era un hombre llamado Jesús. Ahora creo que es un profeta. Y ahí vemos cómo la revelación se va haciendo cada vez más explícita en la vida del ciego. Y entonces dijeron, los llaman a los padres, y lo hacemos rapidito. Llaman a los padres y dicen, miren, acá los padres, este individuo que está acá, nació siendo ciego, es hijo de ustedes, ¿cómo es que ve? Y los padres por miedo a ser expulsados de la sinagoga, no glorifican a Dios, ni se alegran con la curación de su hijo. Dice, él es grande, vayan y pregúntenle a él. El miedo paraliza, hermanos, y hay veces que nosotros no damos testimonio por miedo, y cuando nosotros no, hay veces que predicar demasiado enfatizando a Jesús trae problemas. Pero si nosotros tenemos miedo de enfatizar a Jesús, tenemos miedo de la esencia de la religión. Y cuando nosotros enfatizamos a Jesús, no es que se disminuyen las leyes, no, se exaltan, pero a una dimensión totalmente trascendente, no que se limita a las formas y a los ritos. Lo vuelven entonces a la carga con este hombre. Y le dicen al hombre que había sido ciego, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, vamos a resolverlo así, da gloria a Dios, Dios te sanó, este hombre no tuvo nada que ver, es casualidad este asunto del barrito, del untarte, del Siloé, etc. Tranquilo, andate. Y entonces este hombre le dice, entonces le respondió, si es pecador yo no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ahora dice, esto sé yo. Ahora yo te pregunto, ¿qué sabes tú de ti mismo? ¿Ves? ¿Eras ciego y ahora ves o sigues siendo ciego? ¿Qué sabes de ti mismo? Él dice, no me importa qué es lo que digan ustedes con respecto a este hombre, pero yo lo único que sé es que veo. Entonces,
volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y respondió, ya se lo dije y no habéis entendido. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Cuando nosotros no estamos concentrados en Jesús, estamos discutiendo tonteras todo el tiempo del mundo. Y nos ponemos y hablamos y esto, y llamamos por teléfono, y ¿sabes lo que dijo? No, porque esto y lo otro. ¿Sabes qué? Tendríamos que hacer esto y tendríamos que hacer lo otro, porque no es posible que fulana esto y haga esto, y el mengano haga lo otro, y esto. Estamos siempre en esa, y no vemos a Dios, y no podemos crecer en Dios. Y estos individuos, los fariseos, también lo trajeron. Volvenos a decir cómo fue, volvenos a decir, dice, hermano, por eso ya se lo dije. ¿Qué quieren? ¿Hacerse sus discípulos también? Porque este individuo ahora lo único que tenía en mente, que si había sido sanado con Dios y ahora él quería que todos los demás sean discípulos de aquel que lo sanó. Porque cuando nosotros estamos con Dios y Dios abre nuestra mente, nuestro único propósito en la vida es hacer nuevos discípulos. Que los otros ciegos también vean. Y entonces los fariseos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y yo te pregunto, ¿de quién eres discípulo tú? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu estructura religiosa? ¿Está puesta en alguien que puede dinamizar tu vida y hace que tu vida cada vez sea más brillante, más independiente, más libre, que te pueda dar más visión de la realidad, que te pueda dar más misión en la vida, que sepas quién sos? ¿O tienes una religión? Vamos a hacerlo porque ya lo hace toda mi familia desde hace mucho tiempo. Y yo soy hijo de, bisnieto de, y entonces somos adventistas porque somos adventistas. Eres ciego. Porque ahí no sos discípulo de Jesús. Sos discípulo de otra cosa. Y no es que Moisés no tenga sentido en la Biblia, pero todo lo que predicó Moisés tenía sentido en Jesús. Pero si yo le saco a Jesús, me quedo con Moisés. Y Moisés no da vida. Dios es el que salva, Dios es el que te da vida, Dios es el que te abre los ojos. Y entonces, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si algo venera a Dios y hace su voluntad, este oye. Nunca se ha oído que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Y ellos le dijeron, en pecado eres nacido todo, ¿qué quieres enseñarnos a nosotros? Y lo expulsaron. Y quedó solo, afuera de la iglesia de Dios de aquella época. Pero ¿saben qué? Cuando Dios te abre los ojos, por más de que quedes solo, siempre Dios viene a tu encuentro. Porque Dios permitió que hasta que los expulsaran. Porque ¿sabes qué? Cuando tú eres del pueblo de Dios, no dependes de instituciones, dependes de Dios. Pero tienes que estar seguro que Dios es lo que tú estás viendo, no otra cosa. Y dice acá que cuando Jesús oyó que le habían expulsado, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dijo, lo has visto, es el que habla contigo. Y él respondió, creo, Señor. Y el individuo que pensaba que el hombre era Jesús, que pensaba después que era un profeta, ahora tiene la revelación plena de que está frente al Hijo de Dios, porque cuando tú comienzas a ver, la revelación es progresiva. Y tú vas a ver más, y vas a ver más, y vas a ver más. Y acá tenemos a Dios, al ciego ahora reconociendo a alguien como Hijo de Dios. Y dice y termina el versículo diciendo, respondió, creo, Señor, y lo adoró. Porque finalmente cuando Dios te da la vista, lo único que para cual existes es para adorar a Dios. ¿Y qué es adorar? Adoración es cuando tú aceptas por fe lo que Dios te da, es el resultado final de la relación con Dios. Adoración es reconocer a Dios como soberano en la vida. Adoración es cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar que se merece. Cuando nosotros vemos a Dios y dice, si habéis resucitado, poned la vista ¿dónde?
En Dios, en Cristo, dice, en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando tú eres un nuevo, has nacido de vuelta, tú ya no estás mirando acá abajo, estás mirando allá arriba. Y cuando miras arriba y lo pones a Dios en primer lugar, Dios es el que ilumina tu vida y tú sabes qué hacer. Dios te dice, por acá sí, por acá no, etc. Tú estás atento a ver y a escuchar a Jesús. Cuando estamos permanentemente en adoración, Jesús ilumina la existencia. Entendemos la realidad y tenemos finalmente vida eterna. Finalmente los fariseos le preguntan, ¿qué? ¿Nosotros somos ciegos? Y dice, porque ustedes dicen que ven, son ciegos. Porque para empezar a ver, primero tenemos que reconocer nuestra ceguera. Saber que hay una sola fuente de luz, que es Jesús, que penetra en nuestra vida y transforma nuestra realidad. Ya no vemos lo que se ve acá abajo, porque eso nos confunde, eso nos estresa, eso nos angustia. Si no vemos lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Y si mi vista está puesta en lo eterno, lo único que me queda es adorar a Dios con mi vida. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu ceguera? ¿En qué vas a confiar? Dios puede iluminar tu vida, puede redimensionar toda tu existencia. Y ¿sabes lo más importante? Vas a pasar de mendigo a dueño. Dueño de la vida eterna y dueño de tu propia existencia en Cristo Jesús. Padre nuestro, hemos venido con nuestra ceguera hasta tus pies. Queremos, Señor, que hagas barro, lo unte en nuestros ojos. Queremos ir hasta el enviado, limpiar nuestros pecados y salir de acá viendo. Te pido que si alguno vino sin saber quién era, pueda, al ver la realidad, pueda tener una autoestima sanada y pueda salir afuera a dar testimonio de ti. Que tu luz nos inunde y que podamos, Señor, resplandecer para que otros también puedan pasar de la ceguera a la visión completa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. No se olviden que el sábado que viene el culto es en Calvary Assembly, no hay culto en Forest City. Y que el viernes a la noche tenemos 100% adoración. Los esperamos a todos. Chau, chau.